Entonces, el día de hoy vamos a hacer el estudio de Mateo, ¿verdad? Y vimos ayer, para los que no pudieron estar, no importa porque siempre estamos hablando de lo mismo o recordando siempre, vimos ayer el nacimiento de Jesucristo, ¿no verdad? Que fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? María es concibe un niño por medio del Espíritu Santo, y recordemos que José se enojó mucho y quiso abandonarla, dejarla en secreto, ¿no verdad? Pero un ángel de Dios se le apareció en sueño y le dijo: José, no temas de recibir a María, porque de lo que ella se ha concebido del Espíritu Santo es. Entonces, para los que estamos nuevecitos, recordemos este nombre, ¿no? El Espíritu Santo. Su primera obra en Jesucristo fue el que concebió en el vientre de María a Jesús. Y le dijo el ángel a José: no temas recibir a María, porque lo que ella hay en su vientre del Espíritu Santo de Dios es, ¿verdad? Y es así como José recibe a María y da a luz un niño, ¿no verdad? Y se cumple lo que algún día dijo un profeta, que nacería un hijo del vientre de una virgen, que le pondrías como nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y también dijo que Jesús vendría a salvar al pueblo de qué? De sus pecados, ¿ok? Y también cuando nació Jesucristo, dijo que también se estaba cumpliendo otra profecía, en la cual sería nuestro guiador y nuestro apacentador, ¿no verdad? Y aparecen ciertos personajes que debemos irlos conociendo, ¿no verdad? María, que viene a ser la madre de Jesucristo; José, su papá terrenal; Herodes. ¿Quién fue Herodes? El que mandó a matar a los niños menores de 2 años; los magos que se acercaron a entregar los regalos: incienso, mirra y oro, ¿no? Oro, Galito, ¿no? Creo que sí. Oro, incienso y mirra. Y también no olvidemos estos personajes, los ángeles de Dios, ¿verdad? También aparecieron otros personajes como los profetas, los que anunciaron la venida de Jesucristo; los sacerdotes, que eran los que están en el templo; y los escribas, ¿no verdad? Vemos lugares: Belén. ¿Cuándo fue Egipto? Cuando Jesucristo, el papá de José, recibe en sueño un ángel y le dice: ¿sabes qué? Huyan a Egipto porque Herodes mataría a los niños, ¿no verdad? Y luego que Herodes muere, regresa la familia de Jesús a Nazaret, que es la región de Galilea, ¿no verdad? Podemos irnos metiendo en los temas espirituales de la Biblia y vemos cómo aparecen ángeles, y también vemos de que Dios habla muchas veces a través de los sueños, ¿ok? Comentamos que solo en la Biblia existe esta palabra, ¿no verdad? El gozo, que iremos viéndolo poco a poco, y vemos cómo el hombre nació ¿para qué? Para adorar a Dios. Y los magos, cuando vieron a Jesucristo recién nacido, ¿qué hicieron? Se postraron ¿a qué? A adorar al rey. ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos ayer, y hoy día vamos a continuar con Mateo 3. Mateo 3, ¿ok? Muy bien. Mateo 3, ¿ok? Entonces vamos a leer. Antes de continuar, puede ser que Facebook, puede ser que Zoom nos vote a los 40 minutos. Si nos vota 40 minutos, usted vuelve a ingresar al link, ¿de acuerdo? Bien, ojalá que no nos vote, ojalá que sepa que estamos leyendo la Biblia. Bien, vamos a leer la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? De acuerdo a otros evangelios, es el primo de Jesucristo, ¿no verdad? Que nació primero y se adelantó a la venida de Jesucristo
para preparar el camino de la venida de él, ¿ok? Bien. Entonces dice así, ¿sí ven bien las letras? ¿Sí? ¿Todo bien? Hay unas manitos que usted puede poner, ¿ok? Entonces, si le hago así una pregunta, apóyeme con eso para saber que estamos todos viendo, ¿ok? Bien, ok. Dice así, Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué empieza a predicar Juan el Bautista? La venida del reino de los cielos. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Sí? Primera palabra que tenemos que tener en consideración, arrepentimiento, ¿ok? Arrepentimiento. Dice Juan el Bautista, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista aquí en la tierra? Preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Preparar el camino. Ok. Y Juan estaba vestido, lo vamos a leer y va a sonar un poco extravagante. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿No es verdad? Eso a mí me dice muchas cosas. Me dice a mí que Juan el Bautista prácticamente estaba entregado a las manos de Dios, ¿no es verdad? Si usted lee el Antiguo Testamento, ciertos hombres de Dios, ciertos siervos de Dios, fueron alimentados por Dios y no, y hay un profeta que unos cuervos iban y le daban de comer. Imagínense, Dios los enviaba, ¿no es verdad? Para mí Juan el Bautista fue un hombre entregado al servicio de Dios para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué predicaba? La predicación del arrepentimiento, ¿ok? Y salía a él Jerusalén. La gente de Jerusalén iba ¿a dónde? A donde Juan el Bautista. Y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. ¿Y qué hacía? Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué cosa? Confesando sus pecados. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas muy importantes. El reino de los cielos se está acercando, se estaba acercando. ¿Y qué es lo que predicaba Juan? Dos cosas, arrepentimiento y confesión de pecados, ¿sí? Confesando sus pecados. Entonces nosotros, en la medida que vamos a ir leyendo el libro de Mateo, van a salir cosas a nuestra vida que usted no me tiene que decir a mí, ¿sabe qué? Profe Ricardo, hermano Ricardo, me estoy dando cuenta de esto. No es necesario que me lo diga a mí, porque ya va a haber más adelante. Nosotros debemos confesar nuestros pecados ¿a quién? A Dios. ¿De acuerdo? A ver él, Juan el Bautista, que muchos fariseos y saduceos. Ok, ayer vimos sacerdotes y hoy día vemos fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran fariseos y saduceos? Fariseos y saduceos eran religiosos de la época, dice la teología, que eran los encargados de dar a conocer al pueblo la palabra de Dios. En este caso, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿De acuerdo? Eran un grupo religioso, entre ellos tenían sus diferencias, pero los dos trabajaban al mismo tiempo, dando a conocer las cosas religiosas y la palabra y la ley de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, era gente que sabía la palabra, ¿ok? Era gente conocedora. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando se encuentra este grupo religioso con Juan el Bautista? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos
venían a su bautismo, les decía, mire, palabras fuertes, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, aquí hay dos cosas. Cuando Juan el Bautista los ve, les dice víboras, ¿no verdad? Serpientes. Pero él dice algo más. ¿Quién os enseñó a huir de qué? De la ira venidera. Ya Juan el Bautista está diciendo, está predicando sobre Jesucristo, pero también está anunciando algo, que en algún momento de la existencia de la humanidad va a venir la ira de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? La ira de Dios por el pecado y por las cosas y las barbaridades que el mundo hace. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante conocer la Biblia, porque conocemos un Dios bueno, amoroso, ¿sí? Pero también hay un Dios que en algún momento va a desatar, ¿sí? Su ira. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí. ¿Alguien tiene una pregunta? Saca el micrófono y me hace, ¿ya? Por favor. Estamos aquí para conversar. Bien. ¿Nadie? Bien. Entonces Juan el Bautista viene y predica, le dice, confesaos vuestros pecados, arrepentimiento, y va a venir una ira venidera. Y le dice a los fariseos y a los saduceos, religiosos, conocedores de la Biblia, les dijo víboras. ¿Qué dice Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no verdad? Usted va a conocer más adelante que si yo me confieso ante Dios, ¿sí? Que si yo me arrepiento realmente de lo que yo estoy haciendo mal ante Dios, que es el pecado, va a ver usted que Él va a obrar en mí y va a haber frutos en mí. Ya vamos a ir poquito a poco, ¿ok? ¿Cuáles son esos frutos? Me voy a adelantar un poquito. Usted si antes era irritable, usted va a ser una persona más mansa, ¿no verdad? Si antes usted no tenía fe, empieza a tener fe, ¿no verdad? Si usted no era una buena persona, ahora empieza a ser bondadoso, ¿sí? Si antes usted no tenía misericordia, empieza a tener amor y misericordia. ¡Wow! Esos son frutos de que Dios está obrando en usted. ¿De acuerdo? Bien. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, les dice a los fariseos y a los saduceos. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué le está diciendo Juan el Bautista? Usted puede decir que son hijos de Dios o son descendencia de Dios, ¿sí? Porque provienen de Abraham. Abraham es el padre de la fe. En algún momento podemos leer algo de Abraham, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Vamos a ver más adelantito por qué. Y ya también dice aquí, hace unas analogías, ¿no? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. Entonces, ¿qué es lo que habla la Biblia realmente de un verdadero hijo de Dios? Son los frutos, ¿no es verdad? Los frutos. Eh, hace una analogía. Hay un grupo de árboles y en algún momento de la historia vendrá la ira venidera. ¿Se acuerda? Ira venidera. ¿Eso qué significa? Que vendrá Dios, imagínese una hacha y cortará a los árboles que no dan buen fruto. Los que no dan buen fruto serán cortados. ¿Y a dónde? Y echados en el fuego. ¿No verdad? No le quiero hablar un poquito de esto del fuego. Ustedes están recién empezando. Poquito a poco lo vamos conversando. ¿De acuerdo? Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién es el que viene tras mí? Jesús, ¿verdad? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará
en Espíritu Santo. Mire bien, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Entonces, esta personalidad de Juan de Bautista a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Verdad? La gente lo seguía de Galilea, de todos los lugares, porque él predicaba y tenía poder de Dios. ¿De acuerdo? Pero él siempre reconoció que Jesucristo era el enviado de Dios, no él, ¿no verdad? Y dice, yo no soy digno de llevar, ¿qué cosa? Su calzado. Jesucristo es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya vimos al inicio de Mateo, el Espíritu Santo concibió ¿a quién? A Jesucristo en el vientre de María, ¿verdad? Y ahora vemos que el Espíritu Santo nos bautizaría a usted y a mí, a todos. ¿Con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Cuando leamos sobre el Espíritu Santo, acuérdese estas palabras y lo va a entender de mejor manera, ¿ok? Hizo la analogía de los árboles que vendría alguien con un hacha y cortaría los árboles que no den fruto. Hace otra analogía. Su aventador está en su mano y limpiará su era. A mi esposa es de Manabí, de para adentro, la mentira, de Bahía, y tiene la era, ¿no? La era, ¿no verdad? Donde está la siembra en cebollita, ¿verdad? Lindo es eso, ¿no? Un altillito. El aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otra analogía de los árboles que serán cortados, que no den fruto y pasarán a la ira venidera. Ahora dice, no son árboles, sino que recogerá ¿qué cosa? Su trigo. Acuérdense esto, ¿sí? Cuando leamos Mateo 23, 24, yo les voy a hacer acuerdo que Juan el Bautista dijo, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La ira venidera, ¿ok? El fuego. Bien. Vamos a pasar al bautismo de Jesús. ¿Alguna preguntita? Danilo, pregunte. Profe, yo sí le iba a preguntar. Pensé Dígame, que sí me dígame. iban a adelantar. Profe, yo le quería consultar sobre, o sea, que lo bautizaban y de ahí que se quedaba libre de pecado. ¿O cómo? Ya, gracias por la pregunta. Póngale love, póngale love. Ok, Juan el Bautista se adelanta a Jesucristo, ¿verdad? Bien, se adelanta a Jesucristo y su función y su objetivo, ¿cuál era? Preparar la venida de Él. ¿De acuerdo? Preparar la venida de Él. Él dijo, el que viene después de mí, Jesucristo, es más poderoso que yo y Él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. En ese momento no, eso pasaría después, ¿de acuerdo? ¿Sí? En ese momento Jesucristo todavía no estaba en acción, digamos. Era Juan el Bautista ahí el que estaba preparando el camino. Pero Jesucristo sí, bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, ¿ya? Vamos a ir aprendiendo poquito a poco y acuérdate eso, del Espíritu Santo, ¿ya? Bien. Pero buena pregunta, buena pregunta. Seguimos. Entonces, ya hemos visto lo que predica Juan el Bautista, arrepentimiento, confesión de pecados. Si usted quiere que el reino de los cielos venga a su vida, ¿sí? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que tenemos pecado, confesarlo a mí, a Danilo o a Shirley. No, usted tiene que confesar su pecado ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y usted cuando confese su pecado es transparente ante Dios. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de lo que hacemos a escondidas? Déjeme decirle que sí se da cuenta, ¿no es verdad? Hacemos cosas escondidas de los padres, los esposos cosas escondidas de las esposas y las esposas de pronto cosas escondidas de los esposos y los hijos hacen cosas escondidas de los padres.
la realidad es que Dios ve todo y lo conoce todo. Pero si yo confieso mi pecado ante Él y me arrepiento, el reino de los cielos empieza a acercarse a mi vida. ¿De acuerdo? Bien. Y ya poco a poco más adelante Jesús va a empezar a predicar sobre qué es el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nos vamos al bautismo de Jesús. Bien, vámonos al bautismo de Jesús. Muy bien, bautismo de Jesús. ¿Ustedes ven unas rayas verdes ahí? Bien, ok. Bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino a Galilea a Juan. ¿Qué Juan? ¿Cuál Juan? A Juan el Bautista, al que prepararía el camino al Señor, ¿verdad? Al Jordán, para ser bautizado por él. Jesucristo vino a donde Juan el Bautista para que Juan lo bautice, imagínense. Mas Juan el Bautista se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ya nos va a sacar 40 minutos y regresamos con el mismo link, ¿de acuerdo? Verán. Bien. Entonces, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús, ¿cuál es el bautismo de Juan el Bautista? Lo sumergían, a la persona lo sumergía bajo el agua y luego salía del agua, ¿no es verdad? De hecho, eso es una tradición judía. El uso del agua en la tradición judía es muy importante, ¿sí? Se lavan las manos, los pies. Jesús, bueno, y en este caso el agua es una representación de limpieza del hombre, ¿no es verdad? Uno se mete bajo el agua y dice, subió luego del agua y he aquí, pero mire esta maravilla. Mire esta maravilla porque vivimos en un mundo terrenal, pero debemos conocer que también hay cosas espirituales. ¿De acuerdo? Ya vimos ángeles, ángeles que hablan en los sueños, ¿no es verdad? Bien. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vimos el Espíritu Santo que actuó sobre María y concebió a un hijo y su nombre es Jesús. Y antes vimos que el Espíritu Santo era el que nos bautizaría con el Espíritu, Jesús nos bautizaría con el Espíritu Santo de Dios, ¿no es verdad? Y ahora vemos que cuando Jesús se levanta, sale del agua, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y permaneció sobre Jesucristo. Imagínense. Y mira el 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo soy papá de un varón y de una mujer. Y no hay nada más hermoso tener un hijo sobresaliente, que te traiga buenas notas, que se comporte bien en su casa, que sea un excelente alumno, un buen compañero en la escuela, en el colegio. A nosotros nos agrada o no, nos agrada, ¿sí o no? ¿No? Nos da complacencia de hijo a mí como papá, me alegra el corazón. Contrariamente, cuando yo soy un hijo desobediente, malcriado, irresponsable, contestón, no estudio, llego de madrugada, le creo preocupación y dolor en el corazón de mis padres. Y le cuento algo, si usted es un hijo obediente ante las cosas de Dios,
usted, el Padre Celestial, se complace de usted. Así como el Padre Celestial, Jesucristo le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que empezó a hacer Jesucristo le empezó a agradar al Padre, porque era obediente. Usted va a ver que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. ¿Ok? Me va a votar en 5 minutos, no se preocupe, regresamos con el mismo link, ¿ya? Pero aprovecho alguna pregunta. Antes de entrar a Mateo 4, ¿preguntas? ¿Usted quiere ser un hijo amado al cual le dé complacencia a Dios? ¿Sí sabe que usted puede ser también un hijo amado? Bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? Entonces, hagamos algo para que no empezar y que me vote. Yo voy a salir y volvemos a entrar, porque en 5 minutos nos votan. ¿Hacemos eso o seguimos nomás? Está bien. Salimos y regresamos. Sí. Ya, ok. Ok.